verticales que van a soportar todo lo que son los esfuerzos de compresión y flexión, los cuales van a ser encargados de transmitir todo lo que es el peso de la estructura en nuestra cimentación, ¿verdad? Entonces, directamente podríamos decir que van a ser elementos que van a estar compuestos directamente de concreto con acero de refuerzo, los cuales van a poder variar en su sección, o pueden ser poligonales o circulares, dependiendo su armado y encofrado que se llegue a necesitar, ¿no? Entonces, las columnas son diseñadas con una sección de refuerzos según los esfuerzos que deben resistir. Esto igual es importante, ya que las columnas no simplemente son por estética, deben cumplir un rol en lo que es en toda nuestra cimentación. Entonces, podemos decir también que generalmente partiendo del esfuerzo longitudinal simétricamente una cara de la sección para no causar excentricidades en su elemento. Y también podemos decir que las columnas son fabricadas en el mismo lugar de lo que es la obra donde se está emplazando, ¿no? Vamos a hablar del proceso constructivo de las columnas. Para su realización de una columna debe tener en cuenta lo siguiente. Partiendo desde la colocación, se debe colocar el refuerzo de acero en las columnas en la zanja del cimiento corrido para poder luego vaciar. Como podemos ver en la figura, básicamente es como ya habíamos hablado antes de las cimentaciones, es una continuación, los cuales deben estar emplazados de manera vertical y tienen que seguir un mismo eje, ¿no? Una vez hecho lo anterior, el cimiento nivelado y sobre cimiento sobresaldrán los fierros de las columnas. En el borde que hace del muro con la columna debe quedar una forma de indentado, con el objetivo de que al momento de vaciar el concreto, este ayude al confinamiento en el muro, ¿no? El encofrado. El encofrado debe cubrir la parte central de la columna y también toda la parte que tendrá contacto con el concreto. Las columnas de la sección cuadrada o rectangular se encofran en lo que es en 4 tableros en cada cara. Tienen una dimensión y también, como sabemos, se usa madera de 1 pulgada también. Quedarán trabados en los otros 2 tableros que actúan con contrafondos, y en los últimos tienen un ancho de la columna donde tienen más espesor que la tabla, como podemos ver en las gráficas. La seguridad en esos encofrados también es indispensable, ya que no solo contra la rotura, sino también contra lo que soporta la madera, ya que esta tiende a recibir lo que es gran parte del concreto, ¿no? Entonces tiene que estar lo suficientemente rígido para poder estar asentado. Una vez que llegamos a esa parte del encofrado, pues se procede a lo que es el concreto. El concreto se debe verificar que el acero esté separado del encofrado o del molde de madera y que aparezca verticalmente y que esté asegurado. Como podemos ver en la imagen, ya se está procediendo a lo que es el vaciado, ¿no? Entonces tiene que estar de una manera vertical y tiene que ayudarse, ¿no? con otro elemento que es el vibrado, que asegura la distribución uniforme dentro del encofrado y hace un uso de una varilla motorizada. Este proceso se le llama vibración del concreto, pero como sabemos también en construcciones un poco más pequeñas simplemente se puede usar una varilla y mediante sunchado el desencofrado. Una vez que el concreto alcanza lo que es la resistencia característica, entonces el vaciado del concreto en la columna se dejan pasar 24 horas para luego retirar el molde de madera. Y también es importante que el tiempo de secado, para evitar el colapso del derrumbe, hay que tener cierto rango de seguridad para esperar que la mezcla del hormigonado haya fraguado, ¿no? Entonces, el curado, una vez el desencofrado se ha hecho, se procede a lo que es realizar el curado del concreto, el cual se busca mejorar la columna con una manguera, mojar la columna con una manguera. Una vez que se retira del molde, como sabemos, el hormigón, a pesar de que ya haya fraguado esto, sigue adquiriendo mayor resistencia, ¿no? Y el agua es un elemento muy importante que le va a ayudar a conseguir esto. Y para el curado del concreto también se pueden usar varias técnicas. Generalmente se usan lo que son los cubrimientos de plásticos, como podemos ver acá, para evitar el escape de la humedad y la reacción del cemento que se lleva a cabo satisfactoriamente. Vigas. Las vigas son elementos estructurales horizontales que están hechas de concreto armado y sirven para dar una mayor rigidez a los muros, en conjunto con las columnas. Estas se apoyan sobre los apoyos verticales y trasladan la carga hacia las columnas y hacia los muros, como podemos ver acá en un pequeño esquema de lo que son vigas. También su armado, ¿no? Los estribos, el refuerzo negativo, el refuerzo positivo y la armadura de piel.
Tipos de vigas. En cuanto a los tipos de vigas, podemos tener los siguientes. Como ya mencionaron algunos de los compañeros, estas son algunas de más. Como son las vigas peraltadas, las vigas planas, las vigas de riostre, y las vigas de equilibrio y las vigas soleras. El proceso constructivo de las vigas, el encofrado. Partiendo desde el encofrado, entonces podemos decir que primero es colocar los fondos de las vigas, como con las tablas de 1 pulgada entre la columna a columna. Estos fondos deben tener el ancho de la viga y estar apoyados sobre puntales, como podemos ver acá en estas dos imágenes. Los puntales están formados por cabezales listones de 2x2, sujetados a unos bolillos de eucalipto o alguna otra madera, que servirán para el soporte para los fondos, colocados a 80 centímetros de la longitud de las vigas y apoyados sobre las cuñas para nivelar todo el encofrado de nuestra viga. Una vez hecho esto, se procederá a colocar los encofrados laterales y a nivelar toda la estructura mediante un sistema de vasos comunicacionales, lo que es la manguera. El nivel de manguera ayuda a lo que es nos ayuda a lo que es tener nivelado todo lo que es nuestro encofrado de lo que son las vigas. Los chanfles también son importantes, ya que estos nos van a ayudar a evitar roturas al momento del desencofrado. Una vez que el encofrado ha terminado, se debe aplicar el aceite sucio en la superficie interior hay que impermeabilizarlo y así evitar que ésta posea una cierta adherencia al hormigón y nos facilite, ¿no?, lo que es el desencofrado de una manera más rápida y efectiva sin dañar lo que es nuestro hormigonado. El doblaje y montaje de la armadura. El doblado y el cortado de la armadura se debe realizar de acuerdo a las medidas de los planos estructurales. Como sabemos, todo esto es armado mediante requerimientos. Entonces, por la dificultad que existe en el armado de los fierros de las intersecciones de las vigas en los encofrados, deben ser realizados sobre los caballetes de medio de pulgada a una altura de 1 metro por encima del encofrado de la losa, que estos deben estar ubicados en los ejes de las vigas cada 3 metros, ¿no? Aquí. Una vez colocadas las galletas de los estribos en las partes inferiores y laterales, se procederá al retiro de los caballetes y al descenso de todas las armaduras de la viga dentro de los encofrados, teniendo cuidado en no coincidir con sus respectivos ejes. Colocado del hormigón. El hormigón será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en obra, ¿no? Entonces, cuando se tengan vigas en 2 direcciones y la armadura de la intersección sea muy entupida, se debe retirar la armadura negativa en una dirección para poder vaciar lo que es en la otra columna, la mitad de la viga, hasta volver a colocar la armadura y así terminar todo el vaciado. La dosificación del cemento será por peso y de los áridos se aceptaría por volumen. Las dimensiones de las vigas serán de 0,45 de alto y 0,25 de ancho. La forma de medición de las vigas es por metro cúbico y solo se tomará en cuenta el trabajo que se realice en todo lo que es los planos, ¿no? Siguiendo con el proceso del desencofrado. El desencofrado de los laterales y de las vigas puede ser realizado a los 2 días después del vaciado, y después el resto de toda la estructura realizado cuando el hormigón ha alcanzado su resistencia cilíndrica a los 28 días, ¿no? El curado. El curado es realizado por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado, humedeciendo lo que es el hormigón, hasta que haya alcanzado un mínimo del 70% de su resistencia. Escaleras. La escalera es un elemento fijo de construcción que comunica a través de los escalones sucesivos los diversos niveles de una vivienda o también de una estructura de edificación de edificio, ¿no? Son estructuras diseñadas, ¿no?, para vincular los distintos planos de nuestros niveles, que están conformados por una serie de pasos o peldaños y también los descansos. Conformado por escalones, consta de paso y contrapaso, y se pueden disponer de tramos para separar lo que son los descansos. Para la escalera no es fatigosa, los peldaños deben limitarse a 10 o 12 peldaños. Aquí también podemos ver un ejemplo de lo que son tipos de escaleras rectas. En 2 tramos, entramos en L y entramos en U. Bueno, los elementos de una escalera. Pues, estos serían básicamente los esenciales, ¿no? El escalón o peldaño, que están dispuestos a servir de apoyo a los pies del ascender y al descender la huella, el plano horizontal del peldaño, la contrahuella, el plano vertical de la altura del peldaño. Escalón o arranque es el primer escalón que se tiene, ¿no? El voladizo, la parte del escalón o huella que no se apoya en ningún otro, es una saliente
del elemento que sostiene y este vuela lateralmente, totalmente, perdón. El descansillo es la plataforma donde se unen dos tramos de una escalera. El pasamanos, parte superior de la barandilla. La barandilla compuesta de dos pequeños pilares coronados para los pasamanos. Escaleras. Siguiendo con los materiales y equipos de herramientas que se pueden llegar a usar y también de acuerdo al tipo de escalera que se debe construir se enumeran una serie de materiales. A continuación también voy a explicar un poco sobre algo que está un poquito más, pero tal vez es importante. Según el sitio, las escaleras también pueden ser interiores, pueden ser exteriores, y según la forma, las escaleras, tenemos escaleras de un tramo, escaleras compuestas y escaleras de caracol, tipo caracol. Según los materiales, también las escaleras pueden ser de concreto armado, de madera, también pueden ser metálicas. De concreto armado se adoptarán diferentes tipos de plantas para más resistentes a las cargas o también adquiriendo resistencias al fuego también, ¿no? Escalera de madera comprende escaleras de madera de cualquier tipo de diseño, incluyendo el suministro y colocación del armado resistente, elementos de unión, anclaje y peldaños. Y las metálicas son ejecutadas en vuelta y de ahí su nombre en caracol como esta, ¿no? Vemos aquí el ejemplo. La unidad incluye peldaños, barandas y todo lo necesario para la determinación total del elemento. Trazos de la escalera. La escalera, el modo de trazado, bueno, el que he encontrado yo es este, ¿no? Dice, sobre la superficie del muro se encuentra un extremo de la escalera, se marca el inicio y el final que se va a trazar, ¿no? Y la distancia vertical se lo divide entre el número de contrapasos y a la distancia horizontal se divide entre el número de pasos. Con estos puntos de referencia podemos, con ayuda de la wincha, hacer un trazado respectivo de lo que son nuestros peldaños, ¿no? Luego se traza el fondo de la escalera teniendo en cuenta el espesor mínimo de 15 centímetros o el que se especifique en los planos, ¿no?, que se llegan a tener para el diseño que se esté haciendo. El encofrado de la escalera. Bueno, siguiendo la línea que se marca en el fondo de la escalera, se arma la rampa, lo cual serviría de base para lo que es el encofrado. Entonces, luego se encofrarían los contrapasos usando tablas de un espesor que tengan un largo igual al ancho de la escalera, ¿no? Entonces, estas tablas deben estar aseguradas por tacos de madera en sus extremos y además se debe colocar un listón de refuerzo en las tablas para que no se curven por la presión que se llegue a ejercer del concreto fresco que se va a vertir, ¿no? El armado de la estructura, en este caso sería la colocación del refuerzo de acero. Primero se coloca la armadura de acero longitudinal y transversal que se va del fondo de la rampa y debemos recordar que se deben colocar los dados de concreto que nos garanticen el debido recubrimiento que se llegue a tener, ¿no? Luego se coloca el acero superior en bastones de una longitud que debe estar indicada, ¿no?, en el plano. El extremo interior y el extremo superior de la escalera debe ser mechas de acero provenientes de la cimentación o de la losa del techo que corresponda. Estas serían las pequeñas sobresalientes que tienen para que se pueda enganchar de buena manera, ¿no? Entonces deben cumplir con las longitudes determinadas en los planos y servirán para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura de todo el edificio, ¿no?, como podemos ver acá. Y acá también es algo para observar que esto sí está una escalera muy dimensionada, creo, muy cargada de acero, según lo que leí. Preparación del concreto. Bueno, la proporción es recomendable de una bolsa. Bueno, esto era para el pequeño, ¿no?, un pequeño vaciado, ¿no?, de un buggy de arena gruesa, un buggy de arena de piedra de chanca y agua necesaria para tener una buena mezcla, ¿no? Bueno, entonces las recomendaciones que serían para lo que es un buen diseño de escalera sería la altura del contrapaso no debe ser inferior a 15 ni superior a 18 centímetros. La medida del paso debe estar en torno a los 25 centímetros. El ancho de las escaleras debe tener 90 centímetros como mínimo. Los pasamanos deben situarse a 90 centímetros del suelo. La altura desde cada peldaño debe ser correspondiente al techo, no inferior a 215 centímetros para evitar los golpes que se lleguen a dar al subir, ¿no? Bueno, en el caso de las escaleras caracol, el diámetro mínimo debe ser de 150. Un tramo de escalera recta no debe tener más de 12 peldaños seguidos, como he mencionado antes, hasta 10.
Bueno, el vaciado del concreto, como sabemos, la escalera lleva a estar armado, entonces el concreto debe empezar a vaciar de la parte más baja para terminar en la parte más superior. Esto no estoy muy seguro porque creo que hace rato los compañeros ya dijeron una corrección, entonces eso quisiera corregir, ¿no? Si lo hacemos en el sentido contrario, el concreto resbalará por toda la rampa de la escalera, produciéndose una separación en lo que es la piedra de la mezcla, ¿no? Entonces el vaciado debe ser de manera continua hasta terminar toda la escalera, ya que no sé, sería muy mal que se pare a media, ¿no? Entonces durante este proceso debe compactarse el concreto con una vibradora para tener una mayor repartición de todo lo que es nuestro hormigonado. En caso de no contar con una, se chuzará con una varilla de acero. Entonces, eso ya es para el momento, ¿no? Si no se tiene, entonces para hacerlo de una manera más efectiva. El desencofrado debe hacerse después de los 7 días, tiempo durante el cual debemos mojar el concreto con bastante agua para evitar las rajaduras y garantizar así un buen desarrollo de la resistencia que tiene que adquirir, ¿no?, nuestra escalera. Las losas son estructuras de concreto armado que se utilizan como techos o en entrepisos de una construcción, que se apoyan sobre muros portantes, vigas estructurales, muros de concreto armado también. Entonces siempre se debe contar con la ayuda de planos estructurales de una losa para realizarla, de manera que una vez finalizada se hayan obtenido las características que se desean, ¿no?, en toda nuestra losa según los diseños que se hayan realizado. Entonces, una de las principales características que tenemos que conseguir nosotros al momento de diseñar las losas debe ser conseguir una capacidad portante, una solidez, capacidad de aislamiento acústico, una capacidad de aislamiento térmico, resistencia al fuego y resistencia a los sacudidos sísmicos que se pueden llegar, ¿no? Y mencionando algunos tipos de losas, ¿no? La losa ligera es un tipo de losa en el que parte del concreto se reemplaza con otros materiales, como el ladrillo, poliestireno, y etcétera, ¿no?, de manera de disminuir lo que es nuestro peso de toda la losa. La losa nervada son más livianas y rígidas que las losas macizas, están compuestas de vigas o nervios que trabajan en colaboración ofreciendo mayor rigidez que se enlazan entre los pilares del edificio, ¿no? Y la losa maciza, el elemento estructural de concreto armado, sección transversal rectangular, y tiene una desventaja, la que es un poquito, bueno, no, si es un tanto pesada, entonces transmite muy fácilmente todo lo que son las vibraciones del ruido y del calor. Bueno, para las losas, como iba mencionado, se tiene que hacer una preparación del sitio de la obra que se va a realizar. Las losas pueden ser también losas de fundación, los cuales, bueno, en este caso se debe tener un ambiente trabajado y limpio y libre de obstáculos, en el cual se pueda movilizar libremente lo que es todas las maquinarias y las personas participantes de todo, ¿no? Entonces, en este caso, si hacemos una losa de cimentación, se tiene que limpiar, ¿no? Entonces, lo cual incluiría la deforestación y remoción de cualquier capa vegetal que pudiera entorpecer el trabajo, la limpieza y la explanación del terreno en caso de trazarse una losa de fundación o losa de planta baja. Bueno, entonces, concediendo el preparativo de los materiales, de las herramientas y las maquinarias. Entonces, al momento de iniciarse la obra, se deben contar con todos los implementos que se van a llegar a necesitar, los cuales deben estar a disposición para que el proceso no se vea interrumpido por alguna falta de estos, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, más o menos podemos decir serían los materiales necesarios para lo que es el armado y el vaciado de una losa, ya que tenemos los agregados, tenemos los hierros, tenemos los puntales también que se van a llegar a usar. Entonces, como podemos ver, en el fondo está la arena y la piedra picada, y a la derecha las cabillas y la malla de acero, puntales de acero, madera para encofrado, mezcladora y concreto. Mezcladora de concreto. Materiales, herramientas y maquinaria, ¿no? Como toda obra se van a necesitar distintos tipos de herramientas básicas, como muestra en la imagen, ¿no? En el equipo, mezcladora, andamios, baldes, escaleras, caletillas y vibradores, ¿no? En el caso de sería una obra de más envergadura, entonces podemos llegar a usar lo que son los mixers, ¿no?, los camiones. Materiales, las maderas, tablas, largueros, tacos, clavos de distintas pulgadas, aceros de refuerzo, tuberías de PVC, ya sea sanitaria, para el sistema eléctrico también, el alambre, el cemento, arena, piedra picada, arena, impermeabilizantes, productos de desmolante para el encofrado y aditivos si se necesitan, ¿no? Bueno, partiendo desde el encofrado, podemos ver que el encofrado se puede dar de distintas maneras, ya sea con tableros de madera que pueden ser cortados para darles mayor forma, una forma deseada
y sin embargo esto genera desperdicios, ¿no? Ya que sobran, hay siempre sobrantes, ya que nuestra losa nunca va a ser de una manera cuadrada, perfecta, que la madera esté, ¿no? Entonces se desperdicia. Para alargar la vida útil del encofrado se puede utilizar distinto, para nuestra madera, ¿no? Se tienen que seguir procesos los cuales se puedan reutilizar. Como ya había mencionado en capítulos anteriores el ingeniero, se usan distintos medios, ¿no? Encofrados metálicos presentan un desgaste mínimo de lo que es el manejo adecuado, al igual que la madera, deben ser tratados de manera especial. Estos igual tienen un tratado especial para su mejor uso y así puedan darse en otras obras que tengamos, ¿no? Encofrados plásticos son los más usados para el vaciado de las losas nervadas y reticulares, ya que tienen formas y dimensiones predefinidas para tal fin. Hay un ejemplo de la imagen de lo que sería una losa con encofrado plástico tipo nervada, ¿no? Puntales. Los elementos que le proporcionan el soporte al encofrado hasta que éste fragüe y la estructura sea capaz de resistir todas las cargas que se van a tener todo nuestro peso, ¿no? Entonces, como podemos ver, pueden ser puntales de madera, metálicos, o también estos últimos que tienen lo que es la ventaja, ¿no? De que poder ser extensibles, de manera que puedan agotar distintas alturas en el piso que se llegue a tener en nuestra edificación. Entonces, los puntales deben garantizar que deben estar firmemente anclados al encofrado y al piso del nivel inferior para evitar así desplazamientos de los mismos, ¿no? Durante y después del vaciado. Aquí hay unos ejemplos de lo que son los puntales metálicos, puntales telescópicos y anclajes de puntales de madera diagonales en interiores. Colocación del acero de refuerzo. Luego de haber encofrado y apuntalado correctamente la losa, se procede a la colocación de lo que es el acero de refuerzo de la misma. Es evidente que previamente debemos hacer el cortado y doblado de las cabillas de acuerdo a los planos que se especifiquen, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, podemos también ver un detalle de lo que es la colocación de las tuberías y los conductos para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Debemos ubicar una posición antes del vaciar el concreto, ya que en el caso de las tuberías destinadas a las instalaciones eléctricas se recomienda pintarlas o etiquetarlas de manera que puedan distinguirse de lo que son las tuberías, ¿no? Como ser tomacorrientes, apagadores. Entonces, al igual que el acero, estas tuberías deben ser fijadas para que no se muevan durante el vaciado y lo que se llega a tener todo el vaciado del concreto cuando se hace la vibración incluso, ¿no? El vaciado. Luego de tener todos los elementos de la losa ubicados en su sitio, se llega el proceso del vaciado del concreto, el cual puede ser mezclado en obra o traído desde una planta de premezclado. Entonces, el vaciado se puede realizar con la utilización de herramientas simples dependiendo de los niveles que se lleguen a usar, ¿no? Para los niveles bajos, por decirlo, baldes, carretillas, si se trata de la planta baja. Niveles inferiores de la edificación, máximo hasta segundo nivel, con la ayuda de un sistema de poleas, ¿no? Para niveles ya superiores se llega a realizar con la utilización de una grúa o un carretón, mediante el cual la utilización de bombas que ayuden al concreto a través de las tuberías, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, ¿no? Y un consejo sería, no se debe exceder en el vibrado porque causa la segregación de todo nuestro material, separando el agregado grueso del fino, quedando así una lechada de concreto pobre en alguna parte de lo que es nuestra losa, ¿no? El curado. El objetivo principal, como ya sabemos del curado, es que se evapore el agua de la mezcla, lo cual podría producir grietas de retracción debido a la pérdida de la humedad y alteraciones de la relación agua-cemento que se tiene, lo que incide directamente en lo que es nuestra resistencia, ¿no? Entonces, para obtener mejores resultados, se recomienda humedecer el concreto durante los primeros 7 días de lo que es el vaciado. Para ello existen diversas técnicas para el curado del concreto, ¿no? La aplicación de agua por medio de mangueras, aspersores, también se llega a utilizar las membranas impermeables que impiden la evaporación del agua, pero además estas son un poquito caras, entonces, pero prolongando el tiempo de curado en casi el doble del tiempo, ¿no? Entonces, como ya sabemos, un curado mal hecho puede producir grietas por contracción en el fraguado, que llega a disminuir la resistencia del concreto a los 28 días en un 50% exagerando. Y ya, desapuntalado y desencofrado. Una vez iniciado todo el fregado del concreto, entonces se pueden llegar a comenzar a retirar los encofrados laterales de la losa, posteriores a retirar algunos de los puntales, pero una vez iniciado ya que todo el fraguado, ¿no? El desapuntalamiento debe irse haciendo de forma progresiva a medida que va pasando los días hasta que se pueden retirar todos los puntales del encofrado a los 21 días que
que hayan pasado, donde haya adquirido ya la resistencia mínima o la resistencia máxima característica. Eso sería todo respecto a mi presentación. Gracias, Rafael. ¿Alguno de los compañeros tiene dudas, algunas preguntas que quieran hacerle? Una pregunta. En losas, para hacer el desencofrado, ¿desde cuántos días es recomendable? Hola. Bueno, sí, lo que yo estuve averiguando, buscando es, el encofrado debe ser correcto a los 28 días, ¿no? Siguiendo una vez que haya adquirido la resistencia característica, ¿no? Pero como sabemos, hoy en día tenemos muchos aditivos, incluso dependiendo de la obra, ¿no? Como un ingeniero es un caso donde no creo que hayan esperado 28 días para sacar todo lo que es los puntales o el desencofrado, ¿no? Entonces yo diría que tal vez es dependiendo de la obra que vas a realizar y el tiempo que tengas para poder retirar, pero recomendable lo que está bueno, en muchos lugares es de 28 días, si no me equivoco. Pero si alguien puede corregirme también, sería muy agradecido. Bueno, Rafael, tenemos una pregunta en el chat. Sí, a ver, un momento, ahorita la leo. ¿Qué tipo de apuntalados existen en las vigas? Bueno, en las vigas, si no me equivoco, generalmente los apuntalados que se ponen son de madera, bolillos, los bolillos que se unen lo que es a los listones, listones de 2x2 y los cuales se juntan, ¿no? Para proporcionar lo que es el armado del encofrado. Y obviamente partiendo del punto de que hay tipo de madera, de metal y esos dos tipos, ¿no? También, perdón. ¿Alguno más de los compañeros quiere preguntar algo? Buenas, nadie más va a preguntar. Es el último llamado. La siguiente persona que va a exponer, o si ya no hay expositores, por favor, me pueden avisar. Tenía una pregunta, Auxi. Sí, pregúntale más. ¿Cuál es la importancia del curado del hormigón? Rafael, no sé si sigues ahí, podrías responder. Seguimos con dudas acá en los compañeros. Ah, claro, sí, perdón, disculpe, estaba un momentito. Bueno, respondiendo a esa pregunta, ¿no?
mediante todo lo que es la averiguación que hice, ¿no? Entonces directamente podría decirte que sería para evitar todo lo que es la pérdida del agua por evaporación necesaria para que nuestro fraguado adquiera todo lo que es, ¿no?, la mezcla, adquiera las condiciones de resistencia durante el tiempo que debería, ¿no? Entonces es como un extra que se le hace, ¿no?, después de haber fraguado para que ésta siga adquiriendo mayor resistencia. Entonces directamente puedo decirte que sería para que pueda adquirir mayor resistencia y durabilidad, hablando del hormigón, ¿no? Ya, gracias. En el chat igual hay una pregunta de Franklin. Es recomendable el vaciado de la viga aparte y del losa, sería mejor un conjunto de los dos elementos. Bueno, no, yo nunca hice un vaciado o algo, pero sí a lo que averigüé y estuve viendo, normalmente creo que lo que es, dependiendo del tipo de obra también, ¿no? Si es una obra, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, en el caso siempre se hacen lo que es las columnas, muros, y luego recién lo que es el encadenado de las vigas, entonces va por luego recién la losa, ¿no? Entonces, pienso yo que sería esa pregunta dependiendo del tipo, ¿no? Pero obviamente pienso que por ejemplo, las especificaciones grandes, lo que es los edificios, creo que sí lo hacen de esta manera, ya que trabajan lo que es la parte de la obra gruesa primero. Entonces, sería dependiendo del tipo de obra, creo que más específico la pregunta. No sé si tal vez alguien también puede comentar algo, creo que esa parte un poquito no averiguo muy bien, si le soy sincero. Ya, muchas gracias, Rafael. Preguntando de nuevo, ¿hay alguien más que va a exponer? Ya, Alexander Tosico Solís, ¿no? ¿Puedes compartir pantalla, por favor? Y comenzamos con la siguiente exposición. Buenas noches. Vamos a iniciar con la exposición aclarando qué es el hormigón armado. El hormigón armado comprende comprende la estructura portante de la edificación. Está compuesto por el concreto y por el acero. El acero absorbe las tensiones a tracción y el concreto nos ayuda con la compresión. Dependiendo del tipo de estructura tendrá diferentes resistencias y también dependiendo a la dosificación que se le haga. Una estructura de hormigón armado es el resultado de un conjunto de operaciones cuyo orden cronológico es la ejecución de los encofrados, doblado y montaje de armaduras, fabricación y colocado de hormigón, curado y desencofrado. En cuanto a las especificaciones técnicas, la resistencia cilíndrica del hormigón tiene que ser mayor a 21 megapascales, la arena tiene que ser gruesa, lavada, con un UF mayor a 2.54, grava salteada y lavada con diámetros mayores a 3/4 de pulgada. El agua tiene que tener un pH entre 5 y 8. La materia orgánica tiene que ser menor a 15 gramos por litro. Además, se deberá considerar para el momento del vaciado la temperatura a la cual se hace.
La ACI nos proporciona una fórmula para determinar el fierro en funcionamiento del momento, que sería esta, que se ve. La cuantía del acero dentro del régimen económico fluctúa entre un mínimo de 14 y un máximo que va a ir variando, dependiendo. Para el control de calidad de la obra, al momento del vaciado se deberá realizar la prueba del revestimiento con el cono de Abrams, que es un ensayo para compresión y ver a qué fuerza se llega a romper la probeta cilíndrica que se le arma como prueba. Para la metodología del hormigón armado, todas las estructuras se debe considerar los recubrimientos estipulados, muchas veces según el plano, que ya está calculado. Para esto es importante la fabricación de galletas, que tendrán que tener diferentes alturas, esto de acuerdo al recubrimiento que se le daría a la estructura. Los elementos que pueden ser hechos de hormigón armado son las zapatas, columnas, vigas, losas, escaleras, muros de corte, tanques de agua y muchos más. Aquí una característica del hormigón armado es que puede adaptarse a cualquier forma de acuerdo al molde o encofrado que se le dé. Y aquí están las diferentes estructuras que se puede realizar y sus respectivas subramas, no sé cómo expresarlo, que serían la zapata, que puede ser aislada. También hemos visto la zapata combinada, corrida, zapata de viga invertida, pilotaje, en las columnas que pueden ser cuadradas, circulares, las vigas peraltadas, planas, de arrostre, las losas maciza, alivianada y nervada, y los muros, escaleras y tanques de agua. La columna. Las columnas de hormigón armado son estructuras verticales que se encargan de transmitir esfuerzos y carga de una edificación hacia la tierra utilizando las zapatas como estructura intermedia. El trabajo estructural de las columnas es parecido a las piernas de un ser humano que transmite todo el peso y carga del cuerpo hacia los pies, que serían como unas zapatas, para poder disiparlo en la superficie de la tierra. Las columnas de hormigón armado son elementos estructurales esbeltos que el 80% deben reaccionar a esfuerzos de compresión. Sin embargo, a veces se presentan esfuerzos por el momento de atracción, debido a que las vigas decrecen en su longitud al desarrollar descenso en su punto neutro, provocando una flexión, logrando que las columnas lleguen a curvarse, y por eso es que utilizamos el acero para que pueda ayudar en esa parte. También otra consideración en las columnas es el pandeo, y también podemos mencionar que puede causarse aplastamiento si está mal dimensionado. Método constructivo para las columnas. La lectura de planos es la parte más importante para poder entender cómo va a ser el armado y qué es lo que nos está exigiendo la columna a desarrollarse. En el plano deben indicarse la información necesaria como las medidas, cantidad de hierro a utilizar, el hormigón, su esfuerzo y su ubicación. Armado y desencofrado para columnas de concreto. El encofrado para las columnas será construido con madera de 1 pulgada y con las dimensiones que llegue a tener. Se clavarán solamente 3 caras del encofrado con cruceta, listones de 2 pulgadas por 2 pulgadas, ubicado cada uno a 50 centímetros, dejando la 4ª cara para cerrar el encofrado en su posición vertical. Se colocarán chanfles en las 4 esquinas del encofrado, los cuales serán fabricados cortando una madera de 1 pulgada a 45 grados. La función de los chanfles será la de evitar que se produzcan desmochaduras en las esquinas de los elementos en el momento del desencofrado. En la base del encofrado se debe dejar un hueco que nos facilitará limpiar el interior antes del llenado. Claro que antes de poner
el hormigón debemos tapar el hueco para que no exista derrames. Y finalmente deben colocarse escuadras de madera y asegurar al suelo. Se colocarán en las dos direcciones para evitar que se muevan y también para que esté recto. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo es el encofrado, la parte de donde está el chanfle, cómo se arma primero las tres caras. Y también en la otra imagen podemos ver cómo se le ponen las dos direcciones para que no se mueva. También es indispensable utilizar las galletas que nos sirven para que los aceros no lleguen a notarse, no lleguen a verse, y esto pueda provocar una oxidación. Colocación de la armadura en las columnas de concreto. Primero miramos los planos para ver la cantidad de hierro necesaria. Normalmente se utilizan 4 hierros del mismo diámetro y este varía dependiendo del peso que va a soportar. Estos hierros van sujetados por los estribos, que son hierros usualmente de 6 milímetros y se colocan cada 25 generalmente, pero esto varía, depende al cálculo que se le hace. La armadura de los pilares debe ir atada al cimiento. Para que estos previamente debimos dejar los bigotes saliendo de la cimentación, ya sean patines o dados. Estos hierros salientes debemos doblarlos en forma de gancho L para que puedan pueda quedar bien trabado con la nueva armadura. Vertido del hormigón para la columna de concreto. Previamente verificaremos que la armadura respete la distancia de 2 centímetros al encofrado, ya que lo contrario, el hierro quedaría en contacto con el exterior y esto provocará su humedecimiento y oxidación. La mezcla para el hormigón en general es de 3 partes de pedregullo, que usualmente nosotros lo conocemos como grava, 2 de arena fina y 1 parte de cemento. Dependiendo de las condiciones climáticas o el tiempo que tenemos, se pueden agregar aditivos a la mezcla para que endurezca más rápido o sea más fuerte. Una vez terminado el vaciado, se produce realizar el desmoldado, no antes de los 14 días de fraguado, ya que la estructura no tiene resistencia, y para someter la columna a esfuerzo se debe esperar 28 días, pudiendo utilizarse aditivos aceleradores de fraguado para reducir este tiempo. Aquí podemos ver diferentes formas geométricas en las que se pueden realizar las columnas. En lo que nosotros más usual hemos visto cuadradas, rara vez redondas. También se puede hacer en T, en L. Aquí también podemos ver secciones de cómo pueden ser los diferentes armados en el acero. Las columnas se pueden clasificar según su comportamiento ante las exigencias. Existen fundamentalmente 2 tipos de columnas de concreto armado. Las columnas con estribos, que es la que usualmente hemos visto, y las columnas con sunchadas. Las con estribos nos permiten definir la geometría de la armadura, mantener en su sitio el hierro longitudinal, controlan el pandeo transversal y colaboran en la resistencia de las fuerzas cortantes. En cuanto a los hinchados, confinan el hormigón del núcleo de la columna para mejorar su capacidad resistente, definen la geometría de la armadura, mantienen en su sitio el hierro, controlan el pandeo transversal, colaboran en la resistencia de las fuerzas cortantes. Clasificación según su longitud. Las columnas pueden ser cortas o largas. Prácticamente las columnas cortas no producen flambeo. Su capacidad de carga queda limitada a la capacidad de carga de los materiales que la integran. La columna larga, su resistencia queda limitada a su relación de esbeltez, que se determina entre su longitud efectiva y el lado menor. Aquí podemos ver cómo podríamos distinguir y clasificarlo. Una columna corta, su altura respecto a su esbeltez menor o igual a 15, sería una columna corta, y mayor a 15, columna larga. Vigas. En ingeniería y en arquitectura, una viga es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas la longitud predomina sobre las otras 2 dimensiones y suele ser horizontal.
Las vigas de hormigón armado son elementos estructurales de concreto armado diseñados para sostener cargas lineales concentradas o uniformes en una sola dirección. Una viga puede actuar como elemento primario en marcos rígidos de vigas y columnas, aunque también pueden utilizarse para sostener losas macizas o nervadas. Encofrado. Colocar los fondos de la viga, tablas de 1 pulgada entre columna y columna. Estos fondos deberán tener un ancho de viga y estarán apoyados sobre puntales o bolillos, como se ve en la imagen. Los puntales están formados por cabezales, listones de 2 por 2 pulgadas sujetados a bolillos de eucalipto que servirán de soporte a los fondos. Deberán estar colocados cada 80 centímetros en toda su longitud de las vigas y estarán apoyadas sobre cuñas que servirán para nivelar el encofrado de la viga. Una vez colocados los fondos de las vigas, se procederá a colocar los encofrados laterales y a nivelar toda la estructura mediante el sistema de vasos comunicante manguera. Este sistema consiste en medir las alturas de todas las columnas tomando como referencia la menor altura. Se marca todas al mismo nivel para que todas las vigas puedan y queden perfectamente niveladas. Procedemos con el colocado de chanfles en las esquinas del encofrado a lo largo de toda su longitud para evitar rupturas al momento del desencofrado. Los encofrados laterales exteriores de las vigas de borde tendrán la altura de la viga y deben estar adiestrados con listones para evitar posibles desplazamientos al momento de vaciar el hormigón. Los encofrados laterales interiores de las vigas tendrán una altura de la viga desconectando el espesor de la losa. Una vez que el encofrado esté terminado, se debe aplicar aceite sucio en toda la superficie interior para impermeabilizarlo y evitar adherencia del hormigón a las maderas. Esto nos ayudará a que sea más fácil el desencofrado. En las imágenes podemos ver un encofrado de viga central y un encofrado de viga de borde. Doblado y montaje de armaduras. El doblado y cortado de las armaduras será realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales. Por la dificultad que existe en el armado de los fierros, en las intersecciones de vigas dentro de los encofrados, este deberá ser realizado sobre caballetes de fierro de media pulgada a una altura de 1 metro por encima del encofrado de la losa, los mismos que estarán ubicados por encima del eje de las vigas cada 3 metros. Una vez colocadas las galletas en los estribos, en la parte inferior y los laterales, se procederá al retiro de los caballetes y al descenso de todas las armaduras de las vigas dentro de los encofrados, teniendo el cuidado de coincidir con los respectivos ejes. Colocado del hormigón. El hormigón será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en obra del hormigón. Cuando se tengan vigas en 2 direcciones y las armaduras de intersección sean muy tupidas, se deberá retirar la armadura negativa en una dirección para vaciar el hormigón de la columna hasta la mitad de la viga y luego volver a colocar la armadura y terminar de vaciar. Desencofrado. El desencofrado de los laterales de las vigas puede realizarse a los 2 días después del vaciado y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya alcanzado su resistencia cilíndrica de 28 días. El curado será realizado por lo menos durante los primeros 7 días del vaciado, humedeciendo el hormigón hasta que haya alcanzado como mínimo 70% de su resistencia. Control de obra en vigas de hormigón armado. Al momento de armar una viga debes controlar que el detalle de la armadura incluye toda la información para el armado: diámetro de hierro, separaciones, cantidades. Las armaduras tienen que estar limpias, libres de corrosión, sin impurezas u otro elemento que no permita con correcta adherencia al hormigón. El encofrado que utilicen tiene que estar firme, rígido. Se debe controlar las uniones, fondos y paredes laterales para evitar accidentes y pérdidas al momento del llenado.
La dosificación del hormigón corresponde al cálculo y diseño. El tipo de curado elegido debe ser ejecutado de manera correcta. En los diferentes tipos de vigas podemos encontrar la viga peraltada, que es la más común, la que se realiza más. Las vigas peraltadas son elementos estructurales hechos de concreto armado, los cuales por tener una altura de peralte mayor al espesor de la losa, hacen necesaria la construcción previa de encofrados para el respectivo vaciado de concreto. Su función principal es resistir las cargas que actúan sobre ella y brindar rigidez lateral a la edificación. Todas las cargas que soportan son trasladadas a las columnas y placas e incluso a otras vigas. Muchas veces las vigas peraltadas no tienen un muro debajo y soportan su propio peso. Además, las vigas peraltadas son muy importantes para soportar los sismos. Las vigas peraltadas deben construirse estrictamente de acuerdo al especificado en los planos estructurales, sus medidas de sección, los detalles del refuerzo. Para la calidad del concreto deben ser vaciadas de una sola vez en un conjunto con el techo. No se debe colocar ninguna clase de tubería, agua, desagüe eléctrico ni ningún otro tipo de accesorio dentro de la viga. El refuerzo debe colocarse con precisión y estar adecuadamente asegurado antes de vaciar el concreto, para evitar sus desplazamientos. Las vigas planas. Es un tipo de viga de concreto estructural que se caracteriza porque su anchura es varias veces mayor que su altura y se utiliza generalmente con fines arquitectónicos, ya que son deficientes a nivel estructural, porque presentan falta de adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo a causa del deslizamiento del mismo. Se prohíbe su empleo en elementos que no sean secundarios. Este tipo de vigas son necesarias cuando no es posible proyectar una viga peraltada común. El encofrado de vigas planas se diferencia en que no necesitan los tableros laterales, salvo en aquellas que se encuentran en los extremos. Cuando dice que no se necesitan los encofrados laterales es porque estas vigas son del mismo tamaño de la losa. Ventaja de las vigas planas. Tal vez en tono gracioso, la única ventaja que se le puede sacar a la viga plana es su estética. Sin embargo, también tiene otras ventajas como facilitar las instalaciones del cielo falso, también el paso de tuberías, ya sea de alcantarilla, de sanitarios, conductos de aire, calefacción. Las losas. Una losa es un elemento estructural horizontal utilizado para hacer que una superficie sea plana. Se trata de pisos, entrepisos e incluso los techos de una construcción. Pueden apoyarse de la manera continua sobre el terreno, columnas, vigas de concreto armado o acero estructural, muros de concreto armado o muros portantes. La losa recibe directamente la carga de forma perpendicular a su plano. Esto indica sus características y comportamiento. Al considerar que es una losa y cuál es su uso en la construcción, vemos que estos elementos no solo separan horizontalmente el espacio vertical en diferentes niveles, sino que también aportan equilibrio a la construcción y son el soporte que sostiene a las personas y todo lo que albergue la edificación. Para su proceso constructivo tenemos el encofrado, el doblado y montaje de armaduras. El doblado y cortado de las armaduras será realizado de acuerdo a las medidas de los planos. La armadura longitudinal será colocada sobre galletas. Los fierros de la armadura transversal serán sujetados a los fierros de hormigón armado. Longitudinal con separación indicada en planos. Todas las intersecciones de las armaduras deben ser amarradas con alambre. El colocado de hormigón. El hormigón será vaciado de acuerdo
con las especificaciones de preparación y puesta en obra de hormigón. Al momento del vaciado se deberán colocar caballetes de madera sobre el encofrado de la losa. Son tablas colocadas en forma de T para mantener el espesor deseado de la losa. Estos caballetes serán sujetados al encofrado de la losa por medio de alambres para evitar que se muevan durante el vaciado y serán retirados una vez que la losa haya sido nivelada. El nivelado de la mezcla será realizado con reglas metálicas y un protachado grueso. Para el desencofrado de la losa será realizado cuando el hormigón haya alcanzado resistencia cilíndrica a los 28 días. El curado de la losa se realizará por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado. Se colocará arena sobre la superficie de la losa para luego ser completamente mojada, lo que ayudará a mantener la humedad de la misma. En cuanto a los tipos de losa, tenemos la losa maciza. La losa maciza o losas de concreto armado se utilizan en claros cortos y sus cargas se distribuyen de manera uniforme y reciben todos los elementos de flexión. Su espesor varía según la especificación del proyecto. Sus ventajas son comúnmente utilizadas en construcciones de tamaño mediano y pequeño, residenciales y comerciales. Los moldes se rellenan integralmente con hormigón funcionando en conjunto con la armadura metálica, de acuerdo a las alturas definidas por el cálculo realizado previamente. Este sistema permite además diseños tradicionales, formatos tridimensionales y formas fluidas. También tiene un alto grado de resistencia a las grietas y fisuras. Desventajas. Debido a la gran cantidad de material utilizado en el encofrado, que posteriormente se desecha, hay un alto coste en el valor total de la obra y una mayor generación de residuos. También cabe destacar que requiere un mayor volumen de hormigón y en consecuencia un mayor peso. Los demás elementos de la estructura también son obligados a ser más reforzados. Losa maciza. Se deberá encofrar toda la superficie de la losa, teniendo en cuenta que debe dar la respectiva contraflecha en la parte central de la losa. Se debe colocar tablas de 1 pulgada lado a lado en sentido transversal al encofrado de las vigas, larguero de 2 pulgadas por 2 pulgadas a las que estarán apoyadas sobre soleras de 2 por 4 pulgadas. Las soleras estarán colocadas cada 80 centímetros, apoyadas sobre cabezales de soporte de 2 por 3 pulgadas previamente apuntalados con bolillos, los cuales estarán apoyados sobre cuñas de madera que servirán para nivelar el encofrado. Aquí vemos un gráfico. La losa nervada. Este tipo de losa se compone por una zona traccionada conformada por nervios o costillas y una capa de hormigón que toma la compresión. El espacio entre los nervios puede quedar vacío, se puede colocar elementos tales como bloques, cerámicas de hormigón celular, espumas de poliestireno, que no signifiquen un aporte en las cargas finales. La función principal de este elemento es de alivianar el peso de la estructura mediante la eliminación del hormigón en la zona traccionada, mejorando la eficiencia del sistema. En cuanto a sus ventajas, en comparación a la losa maciza, este sistema presenta una mayor economía, permitiendo cubrir luces mayores y proporcionando una mayor libertad de diseño de superficie. Para luces superiores a 7 metros, vale la pena invertir en la posibilidad de utilizar este sistema. Desventajas. Debido a la necesidad de precisión en la elaboración de las nervaduras y colocación de las armaduras, este sistema requiere mano de obra especializada. También requiere un mayor volumen de material para la ejecución del encofrado. Estructuralmente aumenta la altura de las construcciones debido a su diseño. El encofrado para este tipo de losas será el mismo que las losas macizas, con la diferencia que sobre el tablero del encofrado de la losa se deben clavar complementos tales como cerámica o plastoformo, dejando los nervios libres de acuerdo al ancho especificado en los planos. Losa alivianada.
La losa aligerada, alivianada, es un sistema que, a pesar de ser muy ligero, cuenta con resistencia. Está compuesta con piezas de arcilla llamadas bloquelones, mayormente utilizada en techos o algún tipo de adición a su casa. Este tipo de losa está constituido por 4 materiales: el perfil metálico, bloquelón, la malla electrosoldada y concreto. Es uno de los montajes más sencillos y rápidos. No requiere herramientas ni equipo especial para su instalación. Puede conseguirse muy fácilmente. Las losas alineadas no requieren de un encofrado, ya que las viguetas están diseñadas para soportar el peso del hormigón al momento del vaciado. Pero en losas grandes, estas deben estar apoyadas sobre soleras de 2 por 4 pulgadas, ubicadas cada 2 metros previamente apuntaladas. Otro tipo de losa que podemos ver son las prefabricadas, producidas a través de proceso industrial. Ese tipo de losas están cuidadosamente diseñadas, su resistencia ya está calculada, son ligeras, su cálculo estructural es muy preciso e involucra un estricto control de calidad para los materiales utilizados. Usualmente vienen en T y son como un tipo de rompecabezas porque vienen con sus viguetas igual, que se complementan entre ambas. Una de sus ventajas es un sistema de sencillo montaje. Su construcción no requiere de mano de obra especializada. El sistema consiste en una sumatoria de elementos, viguetas prefabricadas de hormigón, cuya función es la de absorber fuerzas de tracción, bloques cerámicos y una capa superior de hormigón de 3 a 5 centímetros que tomará las fuerzas de compresión. Desventajas: dado que este sistema está dimensionado para cubrir pisos o techos, no debe recibir sobrecargas no previstas en la etapa proyectada, tales como muros u otro tipo de elementos arquitectónicos. Las escaleras son elementos estructurales que permiten conectar todos los niveles de una edificación. Estos elementos suelen ser diseñados como losas de armado en una dirección y se consideran solo cargas de gravedad. La escalera cuenta con un tramo inclinado y un tramo recto. Para su encofrado, se armará tanto el tablero de la escalera como el del descanso, clavando tablas de madera de 1 pulgada sobre el larguero de 2 por 2 pulgadas, los mismos que se encuentran apoyados sobre soleras de 2 por 4 pulgadas y estos sobre cabezales de 2 por 3 pulgadas. A continuación se clavarán los encofrados laterales de la escalera y el descenso. Se colocarán tableros de contrahuellas según sus dimensiones de los peldaños, que servirán para permitir un buen extendido de la superficie de huella. Y aquí podemos ver una imagen del armado del encofrado. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Alexander. ¿A alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta? Buenas, yo tenía una pregunta. ¿Ya? Sí, pregunta nomás, Nobel. Dentro de encofrados para la construcción de vigas y columnas, la madera aproximadamente, ¿cuántos usos puede llegar a tener? Para luego ser desechadas o ya sea para ser utilizadas para otros fines. Esta madera puede tener diferentes usos dependiendo del tipo de cuidado que se le dé. Lo usual es 3 usos si tiene un buen cuidado a la hora de cubrir las maderas, ya sea con ¿qué se llama esto? Aceite sucio. Aceite sucio. Ok, gracias. Esa era mi pregunta.
En el chat igual tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es la dimensión mínima en columnas de hormigón armado? Varía mucho, depende del cálculo, pero lo que se usa son dimensiones ya sea de 40 por 40 en cuadrado usualmente. Ya, aquí Dana está preguntando cuáles son las dimensiones de la viga que mayormente se usan en las edificaciones para 5 pisos, dice, multifamiliar. Las dimensiones no se podría decir, depende del cálculo, pero el tipo de viga que se utiliza son las peraltadas porque tienen un mayor soporte. De Johnny Ahumado, siempre puede ser los encofrados de madera o puede ser de algún otro material, y qué tratamiento puede tener y cuántos usos más. Bueno, eso normalmente ya es puesto en todas las exposiciones. No sé si lo puedes responder igual. El uso usualmente es de 3. Se utiliza la madera por el factor económico, de otros materiales no se suele hacer. De Edson, ¿qué condiciones debe cumplir una estructura de columna para su buen funcionamiento? En cuanto a las estructuras, se utiliza un sistema porticado, entonces se debería decir que tiene que tener una buena combinación ya sea con las vigas y con las zapatas para que funcione bien. Un buen amarre entre los aceros. Ya, gracias Alexander. No creo que hay más dudas, o alguien tiene alguna duda más.